Zeno de Sitio fue el fundador de la antigua filosofía griega del estoicismo. Vivía sencillamente y era conocido por comer una dieta simple, especialmente sopa de lentejas en olla de barro. En la ciudad de Atenas, a finales del siglo IV a.C., el filósofo Zeno de Sitio enseñó a sus estudiantes cómo vivir una vida bien razonada basada en la virtud, la tolerancia y el autocontrol. Daba sus lecciones en la Stoa Poikile, pórtico decorado que luego dio nombre al estoicismo, aunque al inicio solo se conocía como zenonismo. Además de enseñar su filosofía en la Stoa Poikile, Zeno era conocido por caminar por Atenas con un tazón de sopa de lentejas. Mira, antes de comenzar el estoicismo, Zeno era un seguidor de los cínicos, uno de los filósofos cínicos. Un hombre llamado Crates decidió que Zeno necesitaba dejar de lado la vergüenza que sentía al seguir las normas sociales. Y lo hizo diciéndole a Zeno que tenía que comer sopa de lentejas en público porque la sopa de lentejas era vista como algo inferior para él. Era algo para los muy pobres. Y Zeno no había sido pobre, de hecho había sido un comerciante muy rico. Y por eso le daba vergüenza que lo vieran comiendo esa sopa de lentejas en público, así que trataba de ocultarlo. Así que Crates un día se le acercó. Tomó su bastón y rompió el tazón de sopa de lentejas, dejando que la sopa de lentejas se escurriera por todos lados. Las piernas de Zenón, así que no podía ocultar el hecho de que la estaba comiendo. Supongo que esto era una especie de terapia de exposición. Pero funcionó porque uno de los pilares de las enseñanzas de Zenón terminó siendo simplemente comer cosas como sopa de lentejas. Ahora, en realidad no sabemos qué había en la sopa de Zenón en ese momento. Probablemente solo eran lentejas y agua, algo muy simple, pero si solo hiervo una olla de lentejas, el video sería poco interesante y muy corto. Así que voy a revisar algunas de las otras enseñanzas de los estoicos más adelante en la historia y ver qué dicen sobre la comida. Para intentar recrear una receta que Zeno podría haber hecho, y voy a basarme en otra receta que sí existe del De Reco Quinaria, el antiguo libro de cocina romano, y definitivamente es más elegante. Así que tendremos que elegir qué vamos a tomar y qué vamos a dejar. Pero dice así: hierve las lentejas, desespuma y agrega puerros y cilantro verde. Machaca semillas de cilantro, poleo, silfio, menta y roux. Humedece con vinagre. Mezcla miel, vinagre de garum y de frutum, vierte en las lentejas, añade aceite y sirve. Varios de estos ingredientes serían aceptables para los estoicos. A menudo hablaban de cosas como verduras y hierbas, y la miel era absolutamente apropiada para la dieta estoica. Pero luego otras cosas como el silfio, que era muy caro, y el garum, que también podía ser caro, probablemente no formaban parte de la dieta estoica. Para esta versión estoica de sopa de lentejas necesitas una libra, 450 gramos, de lentejas y 6 tazas, 1.5 litros de caldo de verduras. Puerro grande picado, pequeño puñado de hojas de cilantro, 2 cucharaditas de sal, de semillas de cilantro molidas, de menta y de poleo picados. Solo conseguí poleo seco, pero servirá igual. 2 cucharaditas de roux picado. Ahora una nota sobre poleo y roux. Ambos son hierbas, ambos son algo difíciles de encontrar y ninguno de los dos debe comerse. Si estás embarazada, no es bueno si estás embarazada, pero cualquier otra persona puede comerlos. Se requiere mucho para que sea dañino, así que ahí está. Si no los quieres, solo déjalos fuera. En esta receta puedes omitir cualquier ingrediente excepto las lentejas, ya que todo es al tanteo menos ellas. Después, 3 cucharadas de vinagre de vino tinto, 1 de miel y 1 de difrutum, ambos usados como endulzantes. Actualmente el difrutum se conoce como mosto coto o sapa. Es solo mosto de uva reducido, por eso es algo dulce. Y fueron mencionados por otros estoicos más tarde durante el Imperio Romano Antiguo. Pero puedes dejarlas, puedes quitarlas, de cualquier manera. Creo que son deliciosas, así que yo las dejo. También vas a necesitar solo un poco de aceite de oliva y específicamente 12 semillas de cilantro. Y digo específicamente porque esto es una de las únicas cosas que Zeno probablemente sí tenía en su versión de la sopa.
Mira, el autor antiguo Ateneo escribió una obra que básicamente era una cena con todos los filósofos griegos antiguos. Y finalmente los cita a varios. Y en muchos casos es todo lo que tenemos de las obras originales. Y uno de esos casos es tal vez una cita de Zenón. Dice que las lentejas son una comida trágica, pero es una doctrina estoica que el sabio hará todo bien y podrá cocinar incluso lentejas con inteligencia, como si una lenteja no pudiera hervirse de ninguna otra manera excepto según los preceptos de Zenón, quien dijo: agrega a las lentejas 12 semillas de cilantro. Me encanta que las lentejas sean una comida trágica. Otro alimento trágico que los estoicos disfrutaban era el pan de cebada. Normalmente se reservaba para los muy pobres, los animales o los esclavos, pero los estoicos solían comer pan de cebada. Podrías tener un poco de eso para mojar en tu sopa, aunque yo preferiría un buen pan de masa madre recién horneado. Antes de comer croissants o pan recién horneado, debemos preparar la sopa de lentejas. Para esto, comienza llevando el caldo de verduras a hervir a fuego lento. Luego, enjuaga bien las lentejas con agua fría, escúrrelas y ponlas en la olla con el caldo hirviendo a fuego lento. Y luego cocina las lentejas durante 20 minutos hasta 1 hora. Realmente depende del tipo de lenteja que estés usando y pueden variar mucho. Así que revisa la bolsa de las lentejas que compraste y sigue esas instrucciones. Mientras se cocinan, asegúrate de que tus puerros estén bien picados y luego agrégalos junto con el cilantro y revuélvelos junto con la sal. Además, si eres como yo y siempre subestimas el tamaño de la olla que realmente necesitas para cocinar algo, puedes ir y transferir tus lentejas a una olla más grande. En este momento realmente me sorprendió cuánto se inflaron mis lentejas. Sí lo hacen, pero según el tipo de lentejas, se inflan a distintos ritmos. Así que si necesitas agregar más caldo o simplemente un poco más de agua, si lo quieres más líquido, adelante, hazlo en cualquier momento. Deja que la sopa hierva 20 minutos más para suavizar los puerros. Mientras se cocina, agrega cilantro molido, penny royal, menta real y rose al mortero. Y muélelos juntos solo un poco, luego agrega el vinagre, la miel y el frutum y mezcla. Luego vierte esto en la sopa y mezcla todo junto, después baja el fuego y deja que hierva a fuego lento, para que los sabores se mezclen y se integren en la olla. Mientras conocemos lo que otros filósofos estoicos pensaban sobre la comida, como mencioné, el fundador del estoicismo fue Zeno de Sitio. Pero para entender un poco de su filosofía, al menos en lo que respecta a la comida, es importante comprender un poco la filosofía de la que surgió. Y eso es el cinismo ahora. La palabra cínico y la palabra estoico todavía existen hoy en día, y sí provienen de los significados filosóficos originales, pero ya no significan realmente lo mismo. Olvida un poco el uso moderno de esas dos palabras para este video. Los cínicos buscaban la felicidad viviendo sencillamente y despojándose sin vergüenza de las normas sociales. Y una historia que ejemplifica perfectamente este pensamiento tiene que ver con las lentejas. Un día, el famoso filósofo Diógenes estaba sentado en el suelo junto a una enorme tinaja que en realidad él llamaba su hogar. Ahí estaba, comiendo pan de cebada seco y lentejas. Aristipo, otro filósofo, se le acerca y lo ve comiendo lentejas en ese momento. Aristipo era un hedonista y prácticamente era todo lo contrario a lo que representaba Diógenes. Aristipo afirmaba hallar la felicidad solo buscando el placer, casi a cualquier precio. Y una de las formas en que buscaba el placer era ganándose el favor del tirano de Siracusa en ese entonces, un hombre llamado Dionisio. Así que Aristipo ve a Diógenes sentado ahí en la suciedad comiendo lentejas y le dice: si aprendieras a halagar al tirano, no tendrías que vivir de lentejas. A lo que Diógenes respondió: si aprendieras a vivir de lentejas, no tendrías que halagar al tirano. Vaya respuesta. Y fue esa última filosofía la que influyó en Zeno. Así que esencialmente la filosofía del estoicismo de Zeno se trataba de controlar lo que puedes controlar y solo preocuparte por eso, y no preocuparte por las cosas en la vida que no puedes controlar porque no tienes control sobre ellas. Ahora, cuando se trataba de la comida, esto no significaba que salieras a buscar comida poco apetecible, más bien significaba que cualquiera que fuera la comida que tuvieras, debías aprender a estar contento con ella y así serías feliz.
El estoico Séneca dijo, no es el hombre que tiene poco, sino el hombre que desea más, quien es pobre ahora. Séneca no consideraba que la comida extravagante fuera buena o mala, sino que el problema era el deseo de comida extravagante. No es que fingiera que la comida insípida era buena, más bien lo bueno venía de simplemente aceptar que la comida insípida era lo que te tocaba. Él dice que serías más feliz haciendo eso que alguien que ansía comida extravagante, incluso si la obtiene, aunque el agua con gachas de cebada o una corteza de pan no es deliciosa. Aún así, es un gran placer poder disfrutar incluso de estas cosas. Una bebida da más placer a quien tiene sed. La comida es más bienvenida para quien tiene hambre. Séneca creía tanto en esto que a menudo practicaba una especie de dificultad voluntaria, y era voluntaria. Porque no es que no pudiera permitirse comer lo que quisiera, el hombre era extremadamente rico. De hecho, prácticamente todos los estoicos, o al menos la mayoría de ellos, eran ricos, remontándonos hasta Zenón. Pero ellos obtenían la felicidad a través de una vida sencilla, a pesar de que eran ricos. En una carta a un amigo, Séneca le instó a que se pusiera un periodo de algunos días en los que se conformara con muy pequeñas cantidades de comida y de los tipos más baratos, y con ropa áspera e incómoda. Y dite a ti mismo, ¿es esto a lo que le tenía miedo? No es que por eso tengas razón para pensar que estás haciendo algo grandioso, solo estarás haciendo lo mismo que muchos miles de esclavos y personas pobres. Estaremos menos ansiosos en la prosperidad si sabemos lo trivial que es ser pobre, dicho como alguien que en realidad nunca ha sido pobre. Y su sentimiento se ve un poco menospreciado por el hecho de que después de estos pocos días de vivir sencillamente, él podía simplemente ir, comer y hacer lo que quisiera. Porque él no vivía esta vida a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Epicteto, otro filósofo estoico, vivió pobreza y dificultades en su juventud, pues nació esclavo. Sus escritos sobre la comida tienen más que ver con la idea de que la comida deliciosa, como cualquier cosa, era un placer pasajero, y que en su lugar deberíamos buscar la satisfacción dentro de nosotros mismos, en vez de a través de placeres externos, especialmente porque muchos de esos placeres externos, una vez obtenidos, nos llevarán a sentimientos de arrepentimiento y culpa, dice él. Cuando te enfrentes a algún placer, cuídate de no dejarte llevar por él. Haz que espere tu acción. Date un momento. Después de eso, piensa primero en dos cosas. El momento en que has disfrutado del placer y, segundo, más adelante, cuando te arrepentirás y te odiarás a ti mismo. A menudo utiliza la comida para ejemplificar cómo debe comportarse un estoico, y generalmente todo se trata de autocontrol. Él compara toda la vida con un banquete, diciendo: compórtate en la vida como lo harías en un banquete. Si te ofrecen un platillo, toma una porción moderada. Si deseas un platillo en particular, no te abalances sobre él, sino espera a que llegue a ti. Si pasa de largo, no te quejes. Más aún, si te abstienes de los postres ricos que te ofrecen y los pasas a otros, serás digno de gobernar junto a los dioses. Creo que mi cita favorita de él, aunque no tiene que ver específicamente con la comida, podría aplicarse a la comida. Y dice que la riqueza consiste no en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Ahora, Epicteto fue alumno de otro filósofo estoico llamado Musonio Rufo, y Rufo, más que ningún otro, fue específico sobre lo que debía y no debía comer un estoico. Él decía que se prefería la comida económica a la cara y los alimentos abundantes a los más raros. Los alimentos vegetales son naturales para nosotros. Los granos pueden nutrir bien al hombre y también los alimentos que no son carne de animales. De estos alimentos, los más útiles son aquellos que se pueden consumir de inmediato, sin fuego, ya que también son los más fáciles de conseguir. Por ejemplo, frutas de temporada, algunas verduras de hoja verde, leche, queso, miel y los que requieren fuego para prepararse. Ya sean granos o verduras, no son inadecuados y todos son alimentos naturales para el hombre. Lo mejor es comer alimentos que no necesiten cocinarse, pero si debes cocinar, elige granos y verduras. Y definitivamente nada de carne de animal. Pero él dice que no es por nada relacionado con el animal en sí. Es porque quienes comen carne tienden a pensar menos lógicamente. Por esta razón, las personas que consumen más carne parecen ser más lentas de intelecto.
Luego critica especialmente a los glotones de la época, personas como Apicio, de quien he hablado muchas veces en este canal. Y no son solo las personas que comen cosas como lirón asado, lengua de flamenco, es un cerdo entero asado y todas esas cosas. Son específicamente las personas que escriben las recetas. Hemos llegado a tal punto de delicadeza en la comida y el gourmetismo que así como algunas personas han escrito libros sobre música y medicina, también algunos han escrito libros sobre cocina que buscan aumentar el placer del paladar pero arruinan la salud. Es, en todo caso, una observación común que aquellos que son lujosos e intemperantes con la comida tienen una salud mucho menos vigorosa. Él afirma que estas técnicas de cocina sofisticadas generan antojos antinaturales en los hombres, parecidos a los de las mujeres embarazadas. Lo único que admite es que comer, específicamente la glotonería, pero comer buena comida en general, es uno de esos vicios más difíciles de dejar. Algunos placeres son menos frecuentes y podemos abstenernos de ellos por necesidad durante meses o años. Somos tentados por la comida todos los días y normalmente 2 veces al día, ya que no es posible que el hombre viva de otra manera. Mientras más seguido nos tienta el placer de comer, más peligros hay involucrados. De hecho, en cada comida hay varios riesgos de equivocarse, no solo uno. Es apropiado que comamos para vivir, no para tener placer. Entiendo el sentimiento, de verdad lo hago, pero sí, no es para mí. No prosperaría bajo la filosofía estoica, al menos cuando se trata de comida, al menos la versión de estoicismo de Rúfino, porque él era uno de los estoicos más estrictos, al menos en lo que respecta a la comida. Para mí, prefiero a alguien como Marco Aurelio, que probablemente es el estoico más famoso y fue uno de los más moderados en sus instrucciones para comer y vivir en general. En parte porque, aunque tal vez deseaba vivir de manera sencilla, también era el emperador de Roma. Así que no podía simplemente eliminarlo todo y vivir en un frasco en la calle. Él se trataba más de ser consciente de cuándo comes y reconocer qué es necesario y qué tal vez no es necesario cuando comes. Cuando estés comiendo, no solo mires las carnes y los platillos frente a ti, sino también recuerda que esto es el cadáver de un pez, un ave, un cerdo. Y luego, para esta botella de vino falerniano, ¿qué es? ¿No es más que un poco de humedad exprimida de una uva? Y cuando estaba en su poder vivir y comer de manera sencilla, lo hacía absolutamente. En una carta a un amigo escribió: «Fuimos a almorzar. ¿Qué piensas? Comí una pequeña porción de pan, aunque vi a otros devorando frijoles, cebollas y arenques llenos de huevas. Luego recogimos uvas con diligencia, sudando bastante y estábamos felices». Y, como dice el poeta, aún dejamos algunos racimos colgando alto como restos de la cosecha. Después de las 6 regresamos a casa. Así que, cuando se trata de los estoicos, definitivamente tenían algunas opiniones un poco diferentes sobre la comida. Y eso tiene sentido porque estaban separados no solo por su estilo de vida, sino también por siglos de tiempo. Esto abarcó varios cientos de años, pero al final todo se trataba de comer de manera sencilla, no por sí mismo, no solo por comer simple, sino para liberarte de la necesidad de no comer simple. Y para Zeno de Sitio, eso se mantenía cierto incluso en una época en la que cualquiera esperaría que pudiera comer lo que quisiera Zeno de Sitio. Incluso cuando estaba enfermo, pensaba que no se le debía traer ningún alimento especialmente delicado, y cuando el médico que lo atendía le ordenó comer pichón, no lo permitió. Y dijo: «Trátame como tratarías a mi esclavo Manes». Personalmente, cuando estoy enfermo, quiero helado de chocolate, pero no creo que eso estuviera en el menú de ninguno de los estoicos, así que tendré que conformarme con esta sopa de lentejas. Cuando la sopa esté lista, sírvela y añade las 12 semillas de cilantro que dijo Zeno y un poco de aceite de oliva. Y aquí estamos, sopa de lentejas. Para un filósofo estoico, aquí vamos. En realidad está muy buena. Sí, eso está en realidad mucho mejor de lo que esperaba. Simple, sí, delicioso también sí, así que uno. Me encanta la textura de las lentejas cuando no están cocidas hasta quedar completamente blandas, cuando todavía tienen un poco de firmeza.
Lo interesante, sin embargo, es que aunque hay un toque de dulzura por la miel y el de frutum, realmente no es mucha dulzura. Lo que más percibo, creo, es el puerro y luego un poco de la menta y la poleo. Pero no tanto el sabor, sino más bien el efecto refrescante de ese tipo de menta. Así que no tiene nada de sabor a pasta de dientes, es solo el frescor de la menta, lo cual realmente disfruto. Eso está muy bueno. De nuevo, esto probablemente es más complicado de lo que realmente comía Zeno, porque probablemente él solo comía lentejas y agua, lo cual está bien, esto es más complicado. No hay nada aquí que él ni algunos estoicos posteriores no pudieran haber comido. Lo realmente interesante es que este platillo, en una forma moderna, todavía existe en Grecia hoy en día. Por lo general le agregan más verduras, le ponen algunos ingredientes del Nuevo Mundo como jitomates, pero no ha cambiado tanto. Y creo que está muy padre que después de más de 2500 años el platillo siga existiendo. Así que sí, está muy bueno, la verdad. Déjame probar otro bocado. Es muy sustancioso. De hecho, podría comerme un tazón grande de esto. Haz esto, es muy fácil. Hazle algunas modificaciones si quieres. Come como un estoico. Aprende más sobre el estoicismo. Es interesante. Probablemente no podría vivir como un estoico, al menos no cuando se trata de comida. Pero aún así es algo cool. Es cool pretender y vivir según algunas de las filosofías que de todos modos creo que son bastante buenas. Disfruta, nos vemos en Saboreando la Historia.